Tan solo un segundo puede cambiar la vida para siempre. Muchas personas se han preguntado cómo se encontraron en el instante específico de los hechos, tal y como lo veremos en el caso de este video. El misterio invadió California, Estados Unidos, cuando Michaela Garage desapareció cerca de la entrada de un supermercado que comúnmente estaba abarrotado de gente. Y en esa única ocasión no había nadie que testificara los acontecimientos. Solo su mejor amiga estuvo presente, pero no pudo hacer nada para evitarlo. Fue tan sorprendente cómo sucedió. Ella estuvo ahí un minuto y en una fracción de segundo todo fue diferente. Fue tal la situación que el programa Misterios sin Resolver difundió la historia como un caso muy extraño que aún no podían concluir, por lo que solicitaban en ese tiempo que la audiencia se comunicara con la producción en caso de tener algún dato que ayudara a localizar a la joven. Michaela Garage nació el 24 de enero de 1979 en Oakland, California. Para esas fechas, sus padres llevaban 5 años intentando conseguir su gestación. Sin embargo, a partir de su nacimiento, pudieron procrear 2 hijos más. Como la familia estaba creciendo, tuvieron que mudarse a un poblado más tranquilo, así que optaron por vivir en Hayward, California. Michaela era la típica niña alegre a la que le gustaba jugar con sus hermanos y pasar tiempo con su mejor amiga llamada Katrina Rodríguez. Estas chicas vivían casi una enfrente a la otra, así que constantemente se visitaban para jugar cerca de sus casas, sobre la avenida o sobre la acera. El 19 de noviembre de 1988 fue el primer día de vacaciones de Acción de Gracias para Michaela, quien en ese momento tenía 9 años de edad. Desde que se despertó, todo fue muy rutinario y normal. Ella se vistió con un jean azul, zapatos negros, una camiseta blanca que tenía la palabra Metro y aretes de plástico con forma de plumas. La niña desayunó con su familia para después visitar a su fiel amiga Katrina, a quien también llamaba Trina de cariño. En un inicio, ambas estaban emocionadas probándose diferentes atuendos para una actuación escolar, así que se organizaron para que una acompañara a la otra hasta su casa y de esta forma poderse hacer recomendaciones hasta elegir la vestimenta perfecta. Alrededor de las 10 de la mañana, el padre de Katrina le dio $5 para que pudieran comprarse unos dulces. Las chicas emocionadas corrieron a la casa de Michaela para preguntarle a su mamá si podían ir a la tienda que estaba a menos de 500 metros de distancia. Sharon, la madre de Michaela, tenía dudas sobre dejarlas ir porque ambas niñas tenían tan solo 9 años y nunca antes habían estado solas en la tienda. A pesar de haber estado ahí muchas veces, siempre estuvieron acompañadas por familiares o vecinas mayores. Después de un tiempo de discusión y súplicas, Sharon estuvo de acuerdo con la condición que no se tardaran, que solo compraran dulces y se regresaran directamente a casa. Ella estaba particularmente preocupada por la seguridad de Michaela, ya que ella era la mayor. Pero no solo eso, sino también la consideraban un verdadero milagro, debido a que no habían podido concebir un embarazo de manera regular, así que siempre la sobreprotegían. La tienda estaba a unos cuantos metros de distancia. Además, el viaje sería más rápido porque usarían sus scooters. Cuando obtuvo el permiso, Michaela felizmente se dirigió corriendo a la casa de Katrina y estando ahí, como parte de su entusiasmo, ambas acordaron llevar patines idénticos. De esta forma, Trina tomó prestado el scooter de su hermano, que era igual al suyo, para que Michaela pudiera usarlo. Con patines similares, las dos amigas se dirigieron a la tienda llamada Rainbow Market o Mercado Arcoíris. No se demoraron más de 3 minutos en llegar. Justo en la entrada de la tienda, ellas optaron dejar ambos patines uno junto al otro, porque pensaban que no les permitirían accesar con ellos. Ellas compraron 2 Mountain Dews, 2 barras de carne, cecina y 2 cafés con sabor a cereza. Se acercaron a la caja registradora, pagaron para después salir de la tienda, perdiéndose un tanto en su conversación, por lo que se olvidaron por completo de sus scooters. Ellas comenzaron a caminar hacia su casa, pero al recordar que habían llegado en patines, se regresaron a la entrada donde los habían dejado. En ese momento notaron que faltaba el scooter que había llevado Michaela. Ambas miraron a su alrededor tratando de encontrarlo,
Fue entonces cuando vieron que este se hallaba a una distancia de 3 espacios de estacionamiento frente al mercado. Trina esperó mientras Mikaela iba a recuperarlo, pero cuando se agachó para tomar el scooter, algo salió volando. Un hombre saltó de un coche estacionado junto al patín, sujetó a Mikaela mientras ella gritaba y luchaba por escapar, pero nada de esto fue exitoso. El hombre la subió rápidamente a su vehículo y se alejó a toda velocidad. Trina solo podía mirar lo que estaba ocurriendo, completamente congelada. Tan solo unos instantes después, ella se regresó corriendo a la tienda, donde alertó a la cajera que las estaba atendiendo unos segundos antes. Fue entonces que ella llamó inmediatamente a la policía, que llegó al lugar a los pocos minutos. Un empleado de la tienda también llamó a Rod Gersh, padre de Mikaela, ya que se conocían, y le informó de la situación. Al enterarse, le pidió a su esposa que se quedara en casa por si la policía les llamaba en caso de tener alguna información. Los padres de cada una de las niñas se hicieron presentes en la tienda, donde ya estaban los investigadores. Los detectives enfrentaron varios desafíos de inmediato. No había cámaras de vigilancia cerca de la tienda, y la única testigo de los hechos fue Katrina, que estaba en profundo estado de shock, por lo que apenas podía hablar, hecho que derivó en permitirle a su padre regresarla a su casa. Aunque esto parecía contraproducente, los agentes decidieron entrevistar al personal de la tienda, obteniendo algunas pistas. La primera la daría una de las cajeras del Rainbow Market, quien mencionó que un hombre sospechoso había estado merodeando el lugar unos instantes antes de la desaparición. Él había estacionado su auto, se bajó, pero nunca entró a la tienda. Caminó por el edificio mirando por las ventanas y aparentemente observando a las chicas. La trabajadora tuvo el presentimiento de que podría estar planeando robarle. Según su descripción, el hombre era de aproximadamente 30 años y tenía un bigote prominente. Había llegado en un viejo sedán color rojo, pero el modelo y la matrícula no habían quedado claros. La policía creó un boceto compuesto gracias a la descripción y lo compartió en los medios de comunicación. La noticia de este hecho se difundió rápidamente por toda la ciudad e incluso dejó a la gente sorprendida de que un acto tan descarado pudiera ocurrir cerca de una zona concurrida de la ciudad. Cientos de agentes en todo el condado comenzaron a detener cualquier vehículo que coincidiera con la descripción, con la esperanza de encontrar viva a la niña. Mientras tanto, los detectives entregaron el scooter que llevó Mikaela a expertos forenses para que lo examinaran. El hecho de haber movido el patín hasta el coche hacía sospechar a los detectives que el mismo culpable lo había hecho. Ellos encontraron una huella digital que no pertenecía a ningún miembro de la familia de Katrina. Sin embargo, hubo un gran desafío. La huella digital era parcial, lo que dificultaba realizar una búsqueda en la base de datos. En aquellos días, la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada para tales procedimientos. Por lo tanto, la policía tuvo que confiar en comparaciones directas con posibles sospechosos. El FBI se unió al caso porque se había presentado un aumento en la desaparición de niños, no solo en Hayward, sino también en las ciudades cercanas. Sospechaban una posible conexión entre el caso de Mikaela y estos otros acontecimientos. A pesar de la participación del FBI y la amplia cobertura mediática, hubo pocos avances en la localización de Mikaela. Sharon, su madre, se culpó por lo sucedido y recordó un incidente inquietante que ocurrió apenas una semana antes de los hechos. Su hija se había despertado muy temprano una mañana, se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a escribir un poema. Esto era extraño porque Mikaela no solía despertarse ni levantarse por sí sola. Cuando su madre la cuestionó por ello, la niña le expresó que se había despertado por un ruido en el ático, situación que le inspiró al grado de redactar unos versos sobre personas desaparecidas y encerradas en estos lugares. Para Sharon, era demasiado extraño que una niña de 9 años expresara tales ideas. No pudo evitar preguntarse si Mikaela, sin saberlo, había predicho su propio destino. La policía hizo esfuerzos exhaustivos para buscar al sospechoso y a la niña durante los 2 días siguientes al hecho. Ellos se enfrentaron a numerosos desafíos, pero no estuvieron ni cerca de encontrar algo significativo. En última instancia, los agentes decidieron volver a visitar a Katrina con la esperanza de que pudiera proporcionarles más información. Fue en ese momento que los investigadores se dieron cuenta que todos los acontecimientos habían sido percibidos de distinta forma
por la única testigo de la situación. El sujeto que Katrina había visto era completamente diferente al cual la cajera había descrito. Según el relato de la niña, el hombre parecía tener unos 20 años, con cabello teñido que le llegaba hasta los hombros y un rostro cubierto de granos. También notó sus ojos azules, que le recordaban a los ojos de un zorro. Katrina también recordó algunos detalles sobre el coche. Se trataba de un sedán beige. La policía rápidamente se dio cuenta que el boceto del hombre que habían estado difundiendo era el equivocado y que todo se debía a una simple sospecha de la cajera. Todo esto se desarrolló dentro de las cruciales primeras 48 horas posteriores a la desaparición, el periodo más crítico para un evento de esta magnitud. La policía hizo un nuevo retrato hablado que redistribuyeron al mismo tiempo que realizaron entrevistas a todos los hombres de la zona con condenas previas por abuso. Numerosos voluntarios también se unieron a los esfuerzos yendo de puerta en puerta para entrevistar a los residentes con la esperanza de que alguien reconociera al culpable o proporcionara cualquier otra información relevante. Publicaron miles de folletos con la foto de la niña y una descripción del incidente. Solo en los primeros días se distribuyeron miles de folletos que en gastos superaban la cantidad de $42,000. Después de varios días, recibieron su primera pista intrigante. 3 personas se comunicaron con ellos informándoles de un viaje de senderismo en un vasto parque nacional cerca de su ciudad. Durante la caminata, algunos excursionistas experimentados se encontraron con huellas en el suelo, notando que un grupo de pisadas pertenecía a un adulto y el otro a un niño. Ellos decidieron seguir las pistas para finalmente toparse con una manta y varios envoltorios vacíos de comida rápida en el corazón del bosque. La policía consideró la posibilidad de que estas huellas pudieran estar relacionadas con Michaela y su captor. Según el perfil psicológico elaborado por el FBI, se sugirió que el responsable probablemente llevaría a la niña a un lugar lo más alejado posible de la civilización. Dado el tamaño del parque y su proximidad a la ciudad, parecían atarse los cabos sueltos. Con esta teoría, los detectives decidieron registrar el parque utilizando todos los recursos disponibles. Caminaron por todo el terreno mientras los helicópteros escaneaban la zona desde el aire con imágenes térmicas. Pero todos sus esfuerzos no dieron resultado. No pudieron encontrar a la niña ni ninguna evidencia. La policía continuó la búsqueda en otros parques montañosos y lugares remotos, pero todos condujeron en paralelo a callejones sin salida. Recibieron una asombrosa cantidad de pistas porque el caso tenía una amplia cobertura mediática en todo el país. Los investigadores lucharon por dar seguimiento a las 4,000 pistas recibidas el primer mes de búsqueda. El caso fue ampliamente discutido entre los residentes de la vecina ciudad de San Francisco y de otros lugares cercanos. Incluso, figuras conocidas hicieron llamamientos al público instando a la gente a compartir cualquier información lo más pronto posible. Se ofreció una recompensa de $70,000 para quien tuviera datos que ayudaran a encontrar a Michaela. Además, su foto apareció en millones de cajas de leche en todo el estado. Incluso la madre de la niña llevó a cabo su propia investigación, estudió casos similares y trató de descubrir quién podría haberse llevado a su hija. Todos tenían la esperanza de que la niña todavía estuviera viva y que el perpetrador estuviera en alguna parte. En el año 1991, los detectives dirigieron su atención a un hombre de 43 años, llamado Timothy Binner. Cuando más profundizaban en sus antecedentes, más inquietante se volvía. Binner ya había sido objeto de escrutinio policial antes de aquel 19 de noviembre de 1988, debido a su peculiar comportamiento. El sospechoso había estado enviando regalos, cartas y dinero a numerosas jóvenes. Algunas de estas cartas contenían pasajes bíblicos con la frase «Te he elegido a ti» y «estar conmigo». Los padres de estas niñas, muy preocupados, lo denunciaron a la policía, dando lugar a un interrogatorio en contra de Binner. Este afirmó que simplemente estaba tratando de hacerse amigo de estas chicas, pensando que se sentían solas. Sin embargo, la investigación reveló una historia preocupante. En 1985, Binner había sido despedido de su trabajo
por recopilar información personal de los servicios de protección infantil en Colorado, indagando entre la información de chicas jóvenes para más tarde enviarles regalos, dinero y cartas. Otro hecho perturbador durante la indagatoria entre sus posesiones fue que en su camioneta las autoridades descubrieron muchas fotografías de niños y pasajes de la Biblia que adornaban el interior. Aunado a esto, el hombre tuvo un arresto previo por intentar atraer a 2 niñas a su camioneta, pero no se habían presentado cargos. Lo más raro de Vineyard fue las visitas que realizaba con frecuencia a las tumbas de niñas en los cementerios locales para pasar una cantidad inusual de tiempo. Pese a ello, las investigaciones apuntaron a una situación aún más oscura. 6 meses antes de la desaparición de Michaela, una niña de 7 años llamada Amber también se perdió en las cercanías. Poco después, Timothy Vineyard se acercó a la madre de la niña para ofrecerle ayuda, así que visitaba su casa regularmente, siendo lo más significativo el hecho de escribir una carta a la policía donde les advertía que la próxima niña desaparecida tendría 9 años. Varios meses después de Michaela, también se perdió el rastro de un niño de 9 años. De igual forma, Vineyard le hizo numerosas llamadas a su madre, visitó su casa y le ofreció ayuda. Pero el patrón inquietante no terminó ahí. A principios de diciembre de 1988, Vineyard envió una tarjeta de Navidad al FBI con una ilustración de una niña levantando 4 dedos. Posteriormente, una infante de 4 años desapareció en la misma localidad. A pesar de estas inquietantes circunstancias que constituían pruebas rotundas que el detective obtuvo, tras una orden de allanamiento en la casa donde vivía con su esposa, no se pudo encontrar ninguna pista concreta que vinculara a Vineyard con alguno de los casos mencionados. Cuando las noticias difundieron sus comportamientos extraños, la gente de su vecindario lo consideró un criminal serial, así que provocaron varios ataques contra él y su familia. Finalmente, él demandó a las autoridades de la ciudad por compartir información errónea. Los detectives del caso continuaron investigándolo durante varios meses, pero finalmente concluyeron que no había pruebas sólidas. Algunos otros agentes creyeron que no representaba ningún peligro para los niños y que su comportamiento peculiar podría no haber estado relacionado con estos casos. En consecuencia, la policía redirigió su atención hacia otros posibles sospechosos. De esta forma, una nueva pista importante surgió hasta diciembre de 1992. Un preso desaparecido de Indiana, que cumplía condena por robo, se puso en contacto con la policía afirmando conocer la identidad del captor de Michaela Gersh. Él afirmó que había ayudado a enterrar su cuerpo en el mismo parque donde se habían descubierto las pistas. Inicialmente los investigadores mostraron poco interés en el testimonio, pero el recluso escribió una carta a un destacado periódico de San Francisco. Cuando su historia se hizo pública, la policía enfrentó duras críticas y bajo presión pública decidió entrevistar al preso. El hombre prometió no solo localizar el lugar en donde sepultaron a Michaela, sino también conducirlos directamente hasta el culpable, por lo que fue trasladado a California y junto a la policía se embarcó en una misión de búsqueda. Conforme a su versión, el cuerpo había sido enterrado en un campo de flores llamadas gladiolas, así que los agentes centraron todos sus esfuerzos en esa zona. La búsqueda continuó durante 8 horas hasta que el recluso admitió de repente que simplemente se había inventado la historia. Explicó que quería brindar algo de consuelo a la familia de Michaela y ayudarlos a seguir adelante. En cambio, ellos se enfurecieron por esta declaración falsa, presionando a que la autoridad competente lo condenara hasta 6 años más de prisión. Se le ordenó pagar a los padres de Gersh una indemnización de $6,000. En agosto de 2000 surgió un nuevo sospechoso. La policía arrestó a un hombre llamado Curtis Henderson, sospechoso de arrebatarle la vida a una niña de 7 años en Vallejo, California. El hombre confesó el crimen y fue a prisión, pero los detectives tenían sospechas de que podría haber sido responsable de otros delitos similares cometidos durante 7 años continuos. No hubo pruebas concretas que respaldaran esta teoría hasta que Curtis se puso en contacto con el FBI. Tenía mala salud y quería confesar otros delitos antes de su muerte. Según su declaración, había acabado con la vida de 13 niñas y mujeres, incluida Amber, de 7 años.
El hombre proporcionó detalles específicos que hicieron que los investigadores consideraran seriamente su participación, pero demostrar su culpabilidad siguió siendo un desafío porque no había evidencia física y no pudieron localizar los cuerpos. Hablando sobre el caso de Michaela, Curtis negó cualquier participación, a pesar de la similitud de su automóvil con la descripción que dio Katrina. Los agentes del FBI planeaban continuar interrogándolo, pero Curtis falleció en el año 2012. Otro posible sospechoso llegó a las listas de investigación de la policía, cuando en agosto de 2012, Wesley Shemerton, uno del llamado dúo Speed Freaks Killers, escribió una carta a Stockton Record, después de que su socio en el crimen, Lauren Herzog, se quitara la vida en ese mismo año. No obstante, la policía decidió investigar su perfil, y una foto de Lauren en su juventud se parecía mucho al boceto compuesto, pero los detectives necesitaban algo más claro. Así que eligieron excavar un pozo donde Lauren y sus socios se habían deshecho de los cuerpos. En ese lugar encontraron miles de fragmentos de hueso que luego fueron examinados por expertos médicos. Después de un análisis exhaustivo, se determinó que la evidencia pertenecía a 5 niñas diferentes, pero ninguna de ellas coincidía con la de Michaela. En el año 2018 hubo un avance significativo en el caso. Un hombre llamado David Misch fue acusado de quitarle la vida a 2 mujeres en 1986 cerca de Hayward, California. El avance clave aquí fue el análisis de ADN moderno. Anteriormente no pudieron analizar el material biológico encontrado debajo de las uñas de ambas féminas, pero con los avances en la tecnología vincularon a David con estos crímenes, cuando él ya estaba en prisión por acabar con su novia de 39 años en 1989. Los detectives decidieron investigar su posible participación en el caso de Michaela y encontraron algunas conexiones intrigantes. Descubrieron que David estaba en la misma zona cuando secuestraron a Michaela. También coincidía con la descripción de Katrina y tenía un automóvil similar, ya que las huellas dactilares de David estaban en los registros de los expertos. Se reevaluó la huella digital parcial encontrada en el scooter de Michaela. Gracias a la tecnología moderna, consiguieron un avance importante. La huella digital en el scooter coincidía perfectamente con la de David en 2020. A pesar de ello, Misch negó su participación, llevando el juicio hasta principios de 2023. Se efectuaron audiencias preliminares y el juez dictaminó que había pruebas suficientes para poderlo inculpar. El abogado de David intentó impugnar la evidencia, sosteniendo que la huella digital del scooter no necesariamente vinculaba a su cliente con arrebatarle la vida a la joven, pero la autoridad consideró que si aparecía la huella dactilar del probable responsable, era porque este mismo deliberadamente tomó el scooter para colocarlo cerca de su automóvil y cometer el crimen. De igual forma, la defensa argumentó que al no encontrar el cuerpo de Michaela, no se podía condenar a su cliente por acabar con su vida. David Misch tenía un historial de crímenes extremos a lo largo de su vida. A los 16 años irrumpió en una casa y agredió a una mujer con un utensilio de cocina punzocortante. Pero después de cumplir un año en prisión, fue liberado anticipadamente y pronto intentó otro ataque contra otra mujer, por lo que reincidió cumpliendo tan solo 2 años de prisión. Misch fue liberado nuevamente en mayo de 1988, 7 meses antes del secuestro de Michaela. De nueva cuenta fue arrestado por robo a una tienda, sentenciándolo a 1 año de prisión, pero fue liberado un mes antes de la desaparición de Gretchen. Roth, el padre de Michaela, viajó desde otro estado para asistir a la conferencia de prensa en la que se anunció el arresto del secuestrador de su hija. Desafortunadamente, la madre de Michaela, que esperaba encontrar a su hija con vida todos estos años, no pudo asistir porque llevaba tiempo luchando contra el cáncer. La policía se comprometió a continuar buscando sus restos, llegando a ofrecer una recompensa de $10,000 por cualquier información valiosa. Lamentablemente, en ese periodo de tiempo, Sharon perdió la vida. El juicio de David Misch aún se está desarrollando. Inicialmente la fiscalía consideró la pena capital, pero el fiscal de distrito cambió y el nuevo tomó la decisión de no aplicarla. Si David es declarado culpable, no recibirá cadena perpetua, solo varias décadas en prisión. El hombre tiene 63 años y no hay muchas posibilidades de que viva para ver el final, incluso de su sentencia reducida. El sistema correccional, que repetidamente lo liberó de forma anticipada de la prisión a pesar de su historial,
le permitió cometer el crimen contra Mikhail.